Ok, la ciudadanía terrenal y la ciudadanía celestial. ¿Cuál cree usted que es la ciudadanía más importante? ¿Por qué la celestial? Porque es la que nos da. Porque es lo que nos da los derechos legales del mundo espiritual. Ok, muy bien. Es decir, que tú puedes tomar todo lo que es del reino de tu padre porque yo tengo una ciudadanía. Ok, entonces soy hijo, soy ciudadano. ¿Qué más soy dentro del reino? Un cohen, un sacerdote. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿Mm? ¿Cuál es el trabajo de del sacerdocio? Vivir ante la presencia de Yahvé, ministrarle a él. Es decir, la palabra me dice que yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Soy parte del sacerdocio. El sacerdocio no son los que tienen un cuello clerical. Todos nosotros, una vez que nacimos de nuevo y entramos en pacto con nuestro Padre Celestial, ¿qué vinimos a hacer? Vinimos a ser parte de su sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes del Señor. Somos ministros del Padre Celestial. No importa tu edad, tu género, si te convertiste hoy, si te conviertes mañana, tú eres parte del sacerdocio del Padre Celestial. El sacerdocio o los ministros no son solamente los que ministran en un púlpito o los que tienen dones ministeriales. Pastor, evangelista, maestro, apóstoles, profetas. El Señor le dio dones ministeriales a muchos de sus hijos, pero independientemente que tú estés ejerciendo un don ministerial como tal, tú eres un ministro del Padre Celestial. ¿Y qué ministerio tenemos? ¿Cuál es el ministerio que todos los hijos del Padre tenemos? Somos intercesores proféticos, pero ¿cuál dice la Escritura? ¿Que somos qué? ¿Cuál es el ministerio al que todos estamos llamados? ¿Ah? El de la reconciliación. ¿A quién estamos reconciliando? ¿Qué les pasa hoy, muchachos? El frío les ha congelado las ideas, ¿ah? Le tienen las lenguas así. Ustedes siempre son muy participativos. ¿Qué les pasa hoy? A ver, el frío, ¿seguro? Pero pónganse la chaqueta para que entren en calor, además. ¿Ah? Ok, entonces, ¿cuál es el ministerio que todos tenemos? El de la reconciliación. Muy bien, entonces, ¿qué somos? Fíjate, ¿somos qué? Repítame otra vez, ¿qué somos? Somos hijos, somos ciudadanos del reino, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ok, ahora, les hago una pregunta. ¿Qué tenemos como hijos del Padre Celestial? Autoridad. Muy bien, ¿qué más tenemos? Autoridad. Tenemos salvación. ¿Qué más tenemos como hijos? Herencia. ¿Tenemos qué? Herencia. Herencia. ¿Qué más tenemos? Paternidad. Paternidad. ¿Tenemos qué? Derecho. ¿Derechos a qué? A la salud del reino, al poder, a la autoridad. Ok. Tenemos un espíritu de poder. Tenemos un espíritu de poder, de dominio propio. ¿Qué más tenemos como ciudadanos del reino? ¿Qué más tenemos como ciudadanos? ¿Qué nos ha otorgado el haber entrado dentro del reino de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo se ve usted? ¿Cuál es la herencia que tiene en sus manos? ¿Saben por qué estas preguntas son tan importantes? ¿Por qué los estoy dejando con estas preguntas? Porque cuando yo no entiendo quién soy y qué tengo de parte de Dios, jamás podré cumplir mi propósito. Porque el enemigo se va a encargar de hacerte sentir, uno, que tú no eres nadie, y dos, que no tienes nada para poder defenderte ni cumplir con el propósito del Padre Celestial. Y Él trabaja con un aspecto que es el que nos sintamos inferiores de quienes somos, o ocultarnos nuestra verdadera identidad. Y cuando nosotros no estábamos en el Señor, nosotros teníamos oculta nuestra identidad. Toda persona que no tiene al Señor tiene escondida y oculta, sesgada su identidad en el Padre Celestial. Lo primero que el Señor hace cuando venimos a Él y a su paternidad es precisamente revelarnos quiénes somos
qué tenemos y todo lo que podemos tener. Y parte del proceso, escúchame muy bien, préstame atención, parte del proceso de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas es revelarnos quiénes somos. Todas las luchas que tú puedas tener o que estás teniendo ahora mismo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel ministerial, todas las luchas que tú vas a enfrentar tienen la raíz en tu identidad o en saber qué puedes en el Señor y qué tienes en el Señor. Fíjense, Yeshua, Jesucristo, todo el ataque ministerial que él tuvo de parte del enemigo, de parte de los hombres, fue directamente a su identidad. ¿Qué fue atacado del Señor? Su identidad. El enemigo le dijo, cuando lo enfrentó en el desierto, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. ¿A dónde fue el ataque? ¿A dónde lo atacó? Identidad. ¿Qué le decía a la gente? ¿Cuál era el ataque de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de su época? ¿Hacia dónde fue el ataque de ellos? Mucho del ataque de ellos. ¿Quién te dio a ti autoridad? En pocas palabras, ¿quién eres tú? ¿Con qué derecho haces tú lo que estás haciendo? Todo el ataque que Yeshua tuvo en su vida ministerial fue dirigido a su identidad para quebrantar su imagen, quién era él y por qué hacía lo que estaba haciendo. Esto nos da un punto de referencia. El ataque principal que tú vas a tener de parte de los hombres y del mundo espiritual y de ti mismo es precisamente hacia tu identidad. Cuando yo no tengo una identidad clara en el Padre Celestial y esa identidad está difusa, no está clara en mí, soy un blanco fácil para deprimirme, para entristecerme, para tener baches de desobediencia. Toda persona que no tiene una identidad clara es infiel a sí mismo y a Dios. Cuando una persona es infiel y es desobediente al Padre, escúcheme, la raíz de toda infidelidad, en el fondo, es una falta de revelación de nuestra identidad en el Señor. Cuando nosotros nos empezamos a fortalecer en nuestra identidad, en quién soy, hay 4 componentes de identidad. Escriba, por favor, los 4 componentes de identidad. Para yo poder conocer mi identidad, yo tengo que conocer 4 cosas. Yo tengo que conocer, 1, de a dónde vengo, mi origen. ¿Qué tengo que conocer? Mi origen. 2, tengo que conocer cuál es mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué me ha sido otorgado? Origen, herencia. Tercer componente de la identidad, propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y cuarto componente de la identidad, destino. Cuando alguien quiere conocer cuál es su identidad, entonces tiene que responderse esas 4 preguntas. ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué me ha sido otorgado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi destino? Si tú haces ahora mismo un análisis de tu vida y de tu revelación acerca de tu identidad, te pregunto, ¿tienes claro, plenamente claro, esos 4 aspectos de tu vida? Analízalo. O falta, por ejemplo, origen. ¿Cuántos están claros en su origen, en el Señor? Amén. Levántame la mano los que están diciendo, no, pastor, yo estoy claro, yo no vengo del mono, yo vengo del Padre Celestial. Ok, algunos se creen aquí marcianos, ¿no? Estamos claros, nació aquí en la tierra, seguro. No nos está engañando, no tiene una máscara puesta, ¿no? No, ok. Segundo, cuando hablamos de origen, no estamos hablando solamente de dónde partimos, de Dios, un creador, sino ministerialmente hablando, ¿cuál es el origen de tu ministerio? Escúchame muy bien. Si tú no estás claro cuál es el origen de tu ministerio, tú vas a tener graves problemas en
cumplir tu encomienda como intercesor profético. Porque si el origen de tu ministerio fue el que te otorgó, o tu ministerio fue otorgado por los hombres, o por una organización, o tú mismo te encomendaste tu ministerio, en el camino eso va a salir. Porque el origen de todo ministerio tiene que ser en el Padre Celestial. Amén. ¿Quién es el que llama al hombre? El Padre Celestial. Él es el que nos llama. El Yeshua reparte sus dones, su ministerio a los hombres. Es decir, que tú tienes que asegurarte que el origen de tu ministerio no fue organizacional, no fue humano, no fuiste tú autollamándote, sino que fue directamente Yahvé. Y cuando yo soy llamado por Él, hermano, cuando tenemos un llamado por Él, el día que el Señor te confirma su llamado, son días de impacto, son días antes y después. ¿Cuántos han sido llamados al ministerio? Amén. ¿Cuántos han recibido que ha habido un día donde usted sabe que Dios le llamó, Dios le habló, Dios lo ungió, Dios lo separó para ese llamado? Amén. Okay. Si usted todavía no tiene eso a nivel ministerial, escúcheme, tiene que tenerlo. El Señor lo está preparando para usted tenerlo, porque en el camino de tu encomienda ministerial, esa pregunta va a salir a flote. Y las circunstancias y los hombres y todos van a probar cuál fue el origen de tu llamado y de tu ministerio. ¿Dónde comenzó? Lo que te va a sostener en toda tu encomienda ministerial va a ser que Dios no fue el hombre el que te llamó, sino que fue el Padre Celestial el que te llamó. Porque si fue Él, vas a tener un pleno respaldo, pero si no fue Él, Él no tiene que respaldar nada que tú te hayas inventado. Él no respalda las buenas intenciones. Él no respalda las buenas intenciones. Yo quiero que ustedes y yo entendamos eso. Nuestro Padre es un Padre de principios. Y Él está comprometido con su palabra, con su reino, con su propósito. Y cuando Él llama a alguien, lo está uniendo a su propósito. Y si Él te llama y te une a su propósito, Él va a dar todo el respaldo, no a ti, a su propósito y a quien camine en su propósito. Pero si tú estás de buena gente, entre comillas, subrayado y en negrilla, ofreciéndote al ministerio o a la encomienda del Padre Celestial, el Señor te va a dejar arrancar. Pero Él no está comprometido a respaldar nada de lo que tú hagas. Él respalda a quien Él llama. Respalda a quien Él obedece. ¿Ok? Entonces, el origen de tu llamado es extremadamente impropósito. Entonces, una vez que tú defines, sí, definitivamente fue Dios el que me llamó, la otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuál es la herencia que el Señor me ha dado para este llamado? ¿Cuáles son los recursos que el Señor me ha dado para esta encomienda? Porque el Señor a todo aquel que llama, ¿el qué? Él va a darle los recursos para esa encomienda. Amén. Él no te va a dejar, bueno, vamos a ver, se desentiende de nosotros. No, Él me capacita. Entonces, fíjense algo aquí importante. ¿Cuál sería el proceso? El Señor llama. Y cuando llama, santifica. Ponga ahí. El llamado me santifica. ¿Qué es santificación? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Joel. ¿Qué es santificación, Joel Duro? Separación. Cuando el Señor me llama, Él me santifica. Es decir, me separa para su uso exclusivo. Ser santificado no es tener las piernas peludas y estar sin maquillaje y las faldas largas. No, eso no es ser santificado. Por eso yo no me puedo santificar a mí misma. Hermano, santifíquese, eso es imposible. Tú no te puedes santificar a ti mismo porque la santidad es un atributo del Padre. Él es el único que puede santificar, porque santificar es separar para el uso exclusivo de Él. Él te llama,
y te santifica para Él. Te da una separación para que sea solamente para el cumplimiento de su propósito. Esto es extremadamente importante y eso es parte de la herencia que el Señor te ha dado. Toda persona llamada ha sido santificado. Entonces, yo no me puedo santificar a mí mismo, pero sí puedo mantenerme caminando en santidad. Si santidad es, o haber sido santificado es, haber sido separado para un propósito, ¿qué me sostiene siendo santo? ¿O qué sostiene mi santidad? ¿Cómo yo hago para guardar mi santidad? ¿Ah? Piense bien lo que le estoy preguntando. No responda por responder. Piense. Si ser santificado es haber sido separado para poder cumplir un propósito, si yo quiero mantenerme en esa santidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Obedecer qué? Mantenerse en Jesús. ¿Mantenerse a dónde, Joel? Mantenerse en el propósito. Porque es a través de Jesús que Él nos santifica. Claro, pero acuérdate que yo puedo entrar a Yeshua, yo puedo entrar a la salvación. Una cosa es entrar a la salvación y otra cosa es haber sido santificado para un propósito específico. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es entrar al reino, cuando yo recibo a Jesús, a Yeshua, y Yeshua es su nombre en hebreo, lo recibo a Él como Señor y Salvador, yo entro al reino de mi Padre Celestial. Pero una vez que entro al reino como un hijo y un ciudadano, ahora viene una segunda parte que es ser santificado para un propósito. Entonces, si el Señor me santifica para el cumplimiento, me separa para el propósito que tengo que cumplir, ¿cómo me sostengo en esa santidad? ¿Cómo me sostengo en esa santidad? Manteniéndose en el propósito. Es decir, que si el Señor me marca un propósito, cuando yo camino en ese propósito, yo estoy caminando en santidad. Cuando yo me salgo del propósito, me salgo del camino de santidad. Santidad no es lo que tal vez hemos pensado hasta ahora, de cumplir con ciertos ritos o con características que para muchos son cosas santas. Ser santo y caminar en santidad es caminar en el propósito que el Señor ha establecido para mí. Caminar en el camino de santidad es caminar en la senda que el Padre ha trazado para mi vida. Cuando yo camino en ese propósito, entonces yo estoy caminando en santidad. Ahora, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de tres cosas importantes. ¿Qué forman el propósito o qué está envuelto en el propósito del Padre Celestial? Todo propósito de Dios envuelve un territorio, personas específicas y tiempo específico. Todo propósito del Padre está determinado por un territorio, está determinado por personas y está determinado por un tiempo. Es decir, mire cómo estamos armando esto. El Señor me llama y Él me santifica para que yo trabaje en un propósito. Él me separa para el cumplimiento de un propósito específico. Pero ese propósito, para que yo lo pueda cumplir, tiene tres componentes: territorio, personas y tiempo. Cuando yo quiero cumplir el propósito del Padre Celestial, esos tres elementos yo los tengo que conocer. La pregunta que tengo que hacer es: ¿cuál es el territorio que el Señor ha señalado para mí? ¿Cuál es el tiempo que el Señor ha señalado para mi vida? ¿Y cuáles son las personas a las que Él me ha encomendado? Porque cuando yo voy a cumplir el propósito del Padre, esas tres cosas tienen que conjugarse o estar alineadas. Porque muchas veces estamos
en el territorio correcto, pero andamos con la gente incorrecta, en el tiempo incorrecto. O a veces estamos en el tiempo correcto, con las personas correctas, pero en el territorio incorrecto. Y recuerden que caminar en santidad es caminar en el propósito del Padre Celestial. Es decir, que para que yo camine en santidad, yo tengo que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Por eso es que muchos hijos del Señor no están caminando en santidad y el enemigo les puede tocar, o las circunstancias se vuelven adversas. ¿Por qué? Porque estoy fuera del camino de santidad que el Señor me ha marcado. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Que tú puedas prosperar en el camino que Él ha marcado para ti. Imagínense que el camino es, este es el punto A, y la puerta de allá es el punto de llegada, punto B. Punto A, punto B. ¿Qué es prosperar? Y este es el camino, perdón, de aquí a allá, este es el camino de santidad. El Señor me llamó, yo estaba por acá, haciendo mi vida, y de repente, Paola, yo no me ofrecí, yo no me negué, solamente acepté el llamado del Padre. Y cuando yo acepto el llamado de Él, Él me santifica, es decir, me separa para que yo camine en un propósito. Y empieza a trabajar conmigo para que yo prospere en el camino de santidad. ¿Qué es entonces prosperar? ¿Avanzar en qué? En el propósito del Padre Celestial. Cuando yo estoy avanzando en el propósito que el Señor me ha marcado, tú estás prosperando. La prosperidad no tiene que ver con tener casa, carro y dinero. No viene por añadidura. Claro, esos son los recursos para yo poder prosperar. La persona próspera no es la que tiene cosas. La persona próspera es el que avanza en su propósito por el cual ha sido santificado, y porque avanza y está caminando en el camino de santidad, todos los recursos que requiere o necesita les son provistos. Por eso es que Yeshua dijo, no os afanéis por nada, ni por la comida, ni por el vestido, ni por nada, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será ¿qué? Añadido. Entonces, ¿de qué yo me tengo que preocupar? Yo de lo único que me tengo que ocupar es saber que debo prosperar en el camino de santidad. Si yo me ocupo de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, yo no me tengo que preocupar ni por la comida, ni por el vestido, ni por la casa, ni por el carro. Nada. No tengo que ocupar mi tiempo de oración y de búsqueda por esas estupideces. Amén. Ahora les pregunto, ¿es esa la realidad que viven la mayoría de los hijos de Dios? No. ¿Cómo viven la mayoría de los hijos de Dios? Afanado. Dígame, ¿cómo viven la mayoría de los hijos de Dios? Confundido. Cargado. Confundido, fuera del tiempo, fuera del lugar. ¿Qué más? ¿Cómo viven? No piensen usted, piensen en otro para que no se sintamos tan mal. Piensen Joel, ¿cómo anda Joel? Ah, no. Es aturbado. Atormentado. ¿Cómo andamos? Sea honesto, escriba ahí. Ponga, ya que no me lo quiere decir, escriba. Espera, voy a tomar acá. No, es que no te algo acá, mire. Buscar primeramente el reino de Dios y su propósito. Su propósito, porque eso es donde está la justicia. Ajá. Lo justo es caminar en lo que yo he sido llamado. Si yo he sido llamado y he sido santificado para un propósito, ¿no es justicia caminar en él? ¿No es lo justo caminar
para lo que yo he sido santificado. Busca caminar en el propósito por el cual has sido santificado y todo será añadido. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en tener los recursos, el dinero? Porque a veces las cosas no se resuelven con dinero. A veces el dinero es uno de los recursos que se necesita. A veces el problema no es de dinero. A veces hay otro tipo de problemas que no los puedes resolver con dinero. Pero al fin y al cabo son recursos para alcanzar un propósito. El intercesor profético debe estar concentrado en cuál es mi propósito. En esta temporada, ¿dónde tengo que estar? ¿Con quién tengo que estar? ¿Cuál es el tiempo para hacer las cosas? Para yo poder avanzar en lo que el Señor me ha encomendado. Y ahí dependo plena y totalmente de Él. Cuando usted esté ahogado con los recursos, cualquiera que sea, para cumplir su encomienda tiene que hacer una revisión. Tiene que hacer una revisión inmediatamente. Porque en alguna parte de tiempo, lugar o persona o de la encomienda, en algo tal vez te estás equivocando. Porque el Señor nunca, el problema nunca es del lado del Padre, sino del lado del Hijo. Ahora, aquí viene algo importante y aquí es donde vamos a entrar en el tema de hoy. Entonces, esta fue la introducción para entrar en el tema. Ok, para poder nosotros avanzar y llegar al punto B, al punto donde el Señor me quiere, Él tiene que pasarme por un proceso. Porque somos llamados y santificados, pero no hemos sido procesados. Y venimos con malas costumbres, venimos con nuestras propias ideologías, venimos con nuestras culturas paganas, lo que enseñó papi, mami, las malas cosas que vimos de ellos. Y venimos al Señor, Él nos santifica, en nuestro espíritu estamos santificados, limpios y puros, pero nuestra mente es un desorden. Y la Escritura nos dice, piensa, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos no son mis pensamientos. Y por eso es que nos desviamos constantemente del camino de santidad. Porque nosotros no pensamos como nuestro Padre Celestial piensa. A veces pensamos totalmente diferente a como Él piensa. Las cosas a veces que nosotros llamamos buenas, Él las llama malas. Y a veces lo que nosotros llamamos algo malo, Él lo llama bueno. ¿Verdad que sí? Las cosas que Él manda hacer, por ejemplo, cuando alguien te ofenda, ve tú y pídele perdón. ¿Usted entiende eso? No, de ninguna manera. Yo tengo líos con eso todavía, a esta altura de mi vida. Porque yo como que no me funciona, no me dan las matemáticas. Por ejemplo, 1 más 1 no es 2 para Dios. 1 más 1 no es 2 para Dios. 1 más 1 es 1 para Dios. Explíqueme eso. ¿Cómo es que para Dios 1 más 1 es 1? Y no 1 más 1 es 2. ¿Saben, no? Claro. Dice, pero es que, oye, los casados, ¿dónde están los casados? No vinieron. No vinieron los casados. Cuando usted se casa con alguien, usted no ha contado, ahora el Señor dice, aquí está una y ahí está otro, 1 y 1. No, Él no cuenta 2, ahora tengo 2 casados. No, Él ve a 1. 1 más 1 no es 2. Así que ya no son Para Le pongo ese ejemplo para mostrarle que nuestros pensamientos no son los que son los pensamientos del Padre. Por eso tenemos tanto problema en prosperar en el camino de santidad. Y tenemos luchas. No se oye, escudero. ¿Ah? Ahora, aquí viene entonces algo importante. Tu enemigo número 1 en el camino de santidad no es Satanás. Porque dice que en el camino de santidad no subirá inmundo. Es decir, que cuando yo estoy caminando en el camino de santidad que el Señor trazó para mí, el enemigo no tiene ninguna manera ni ninguna forma legal
de tocarme. La única forma que pudiese hacer algo es cuando yo estoy fuera del camino de santidad, que doy una legitimidad para que Él pueda operar en mi vida. Pero mientras que yo me sostenga en el camino que el Señor me ha marcado, no hay demonio, no hay espíritu inmundo que pueda tocar. Entonces, ¿cuál es el principal problema o peligro que se encuentra o lo que me puede impedir que yo prospere en el camino de santidad que el Señor me ha marcado? ¿Cuál que ustedes creen? ¿Ah? Salirse, pero ¿qué me puede sacar del propósito? Pero porque soy desobediente. Estoy llevándoles a la raíz. Uno mismo, pero ¿por qué uno mismo? ¿Qué área de nosotros mismos yo? El viejo hombre. El viejo hombre, pero ¿dónde queda eso? Te Te busque, prenda el GPS, lléveme a la esencia. Falta de conocimiento, ajá, pero vaya, ¿cuál es el problema? Vamos, Josué, defiéndanos. ¿Ah? La desobediencia. Apartarse, pero ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué no salimos de santidad? ¿Ah? ¿Por qué tenemos falta de identidad? ¿Dónde está la identidad? La desobediencia. ¿Pero por qué somos desobedientes? Porque no conocemos. ¿Pero por qué no salimos del propósito? Porque vivimos un mundo de pecado. Porque vivimos un mundo de pecado, sí, pero ¿dónde está el problema? Soy yo el que estoy en ese camino de santidad. Si Satanás Satanás no es el problema, entonces ¿quién es? ¿Pero a dónde? ¿A dónde mismo? ¿A dónde? ¿Cuál es? ¡Ah! La mente. La mente. Casi me dio un ataque. Ok, la mente. Nuestra mente. ¿Por qué de Venezuela? Nuestras estructuras mentales. Fortaleza. Fortalezas mentales. Dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra Entendimiento. mente, de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en el camino que el Señor te ha marcado, el problema no es el diablo. El diablo no te puede hacer nada si tú no le permites hacerlo. Él no es problema. Entonces yo tengo un problema peor, que es que yo pienso diferente a mi papá. Y para yo poder prosperar en el camino que mi papá ha trazado para mí, yo tengo que pensar como él. Y todo el problema que usted y yo a veces tenemos es que no pensamos como nuestro papá. Y al no pensar como nuestro papá, no decidimos como él, nos sentimos como él, y a veces creyendo hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo delante de él. Dime. ¿Será posible que el ser humano pueda pensar como Dios? Claro. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Porque para eso requerimos un proceso. Vaya que aumentar. Para poder pensar... ¿Ah? ¿Qué pasó?